Son las 9:19. Hace casi un mes se promulgó ya la ley del acoso callejero en Chile. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, informó que desde entonces ha existido algunos problemas, especialmente con la recepción de las denuncias, por lo que pidió al Ministerio del Interior hacer una capacitación a los carabineros y a la PDI sobre esta normativa. Queremos hablar de esta implementación. Estamos junto a María José Guerrero. Ella es presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero. Ellos trabajan con la Secretaría de Estado sobre el tema. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. María José, a ver, antes de hablar de los problemas y de la implementación, hagamos un barrido y repasemos en qué consiste esta ley, qué contempla la ley del acoso callejero. Esta ley que, como tú muy bien decías, fue promulgada hace poquito, un poquito más de un mes. Lo que contempla son tres aspectos. Primero, va a contemplar todo lo que es grabaciones, fotografías, ¿no es cierto?, tomadas en el espacio público sin el consentimiento de la víctima, y obviamente que tenga una característica sexual, es decir, genital o parte privada del cuerpo. Por otro lado, hablamos de comentarios o gestos de índole sexual un poco más explícitos, sobre todo lo que cae en amenaza de violación, persecución, exhibicionismo, masturbación público, como acoso sexual callejero propiamente tal. Y luego también tipifica el abuso sexual por sorpresa, que es lo que ocurre mucho en el contexto, por ejemplo, del transporte público, tocaciones, ¿no es cierto?, donde la víctima no puede mediar mucha resistencia porque ocurre en un tiempo bastante corto, y eso también tiene, como es abuso sexual por sorpresa, va a contener ya medidas, ¿no es cierto?, de reclusión importantes, y también todas estas sanciones están acompañadas con multas, y muchas de ellas son delitos y otras también tipificadas como faltas. Sí, ¿las multas a cuánto ascienden? Las multas pueden llegar, si no me equivoco, hasta las 20 UTM, entonces es bastante. Obviamente esto va a ser gradual, depende, ¿no es cierto?, del acto de acoso sexual callejero, por ejemplo. La reincidencia. Claro, y en términos, por ejemplo, de los acosos sexuales verbales que caen en amenaza de violación, va entre 1 a 3 UTM, lo cual también está muy acorde a las ordenanzas municipales que se hicieron. Ahí están los piropos en términos de amenazas de violación, sobre todo cuando son súper explícitos, caen dentro de esta legislación. Sí, María José, en términos de las pruebas para poder comprobar estos delitos, si ya comprobar cualquier delito está siendo complicado, eso es muy importante. ¿Cómo se está abordando y qué desafíos plantea de aquí en el futuro, con una normativa ya implementada, las pruebas para poder demostrar esto? Es muy importante porque más allá del mito de la falta de prueba en términos de este tipo de delito, es la legitimación que le entregamos a la prueba que hoy día existe. ¿En qué sentido? El acoso sexual callejero en nuestro país ocurre normalmente a plena luz del día y con más gente alrededor. Eso implica de manera inmediata que tenemos el medio probatorio por excelencia, que es el testigo. Y además Chile es un país que ha invertido mucho en seguridad, ¿no es cierto?, en nuestras calles. Por ejemplo, tenemos cámaras en diferentes lugares, y así distintos delitos que también pueden tener mayor problema, ¿no es cierto?, en medios probatorios. Por ejemplo, los hurtos, cuando te roban el teléfono en la calle y la persona sale corriendo, por ejemplo, y no lo logran tomar detenido o una retención, ¿no es cierto?, ciudadana, puedes denunciar igual. Y es tu palabra contra la de nadie más, pero no se cuestiona la posibilidad de esa denuncia. Hoy día, lamentablemente, en términos de violencias sexuales, ya sabemos todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, lamentablemente, sobre todo con la institución donde se van a recepcionar las denuncias, mayoritariamente, que es Carabineros, independiente que la gente lo pueda hacer también en Fiscalía o PDI, pero hay un proceso de revictimización donde se disuade, ¿no es cierto?, la denuncia a las personas, se le piden pruebas que en ningún otro tipo de delitos se están pidiendo, y lamentablemente están faltando, ¿no es cierto?, a su labor, y por eso necesitamos trabajar en ello. O sea, en definitiva, el temor que hay o la preocupación a todas luces es que esta ley quede como una letra muerta, en el sentido de que sea una muy buena voluntad, pero que en el fondo sea impracticable por el tema de la recepción de las denuncias. Tal cual. Hoy día lo que sabemos es que nos llegan muchos comentarios de víctimas, ¿no es cierto?, que han ido a Carabineros, a comisarías, a poner las denuncias, y le han pedido, por ejemplo, el nombre de la persona, básicamente así como todos los datos, y eso no es así, ¿no es cierto? Aquí tenemos una institución, una fiscalía, que tiene que hacer la investigación con relatos donde se identifica al victimario, se le caracteriza, por ejemplo,
tuvimos un caso de una chica que fue a denunciar y que lamentablemente no tomaron la denuncia, le disuadieron, donde ella dijo la hora, el lugar exacto, y ese lugar está lleno de cámaras porque era la Alameda. Entonces, finalmente, era una denuncia que sí podía ser recepcionada de buena forma y que sí se pudieron haber, ¿no es cierto?, generado todas las pericias luego investigativas para poder dar con el paradero de la persona o ver si efectivamente hay un modo operandi, por ejemplo, de esa persona. Hay preocupación también, no sé si lo han conversado con la ministra Pla, no solamente en el tema de la capacitación, o sea, probablemente como tú describes por las quejas de las personas que han ido a las comisarías, es que hay carabineros que no entienden bien todavía la normativa. Ese es un tema de capacitación. Pero en términos de posibilidades con los recursos humanos existentes, lo digo porque hoy día ya hay problemas graves en un montón de temas de la persecución penal, en la investigación, hay mucho delito, mucha denuncia. ¿Tendrán tiempo? ¿Habrá suficiente gente para abordar estos otros que a lo mejor van a ser frecuentes? Lamentablemente tenemos cuellos de botella en los diferentes, ¿no es cierto?, estamentos donde finalmente podemos ver, si hacemos un análisis criminológico, estamos bastante mal. Tenemos, ¿no es cierto?, fiscales llenos de trabajo, sí, muchas causas. Los tribunales igual. Se están apuntando hoy día legislación extremadamente punitiva, sin ver, ¿no es cierto?, las causas sociales de los delitos, como finalmente la mayoría de los hombres, por ejemplo, que está en prisión, han sido también institucionalizados en el Sename. Las mujeres que están presas también normalmente están en términos de tráfico de drogas, por ejemplo. Hay aspectos sociales importantes de los cuales lamentablemente nuestra política pública nos está haciendo cargo. Y ahí tenemos un problema real, ¿no es cierto?, y que lamentablemente hoy día, muy lamentable, las políticas públicas hoy en Chile se están poniendo cada vez más punitivas, sin hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las estructuras sociales que fomentan, ¿no es cierto?, este tipo de causas de este tipo de violencia, cómo se generan las desigualdades, etcétera. Sí, lo que pasa es que evidentemente llegar a solucionar problemas tan complejos como este, que son muy culturales, que son muy de una idiosincrasia de un país, cuestan décadas, muchos años, son cambios que toman mucho tiempo, entonces tiene que haber un tema punitivo para empezar a controlar. El grave problema es que, creo, si hay delitos más graves aún, donde debería ser más fácil investigar, como la violencia intrafamiliar, tienen tanto déficit, o sea, tenemos que hay denuncia, hay personas identificadas, normalmente es la pareja o en fin, hay un lugar identificado, no es muy difícil, está en la casa, y así todo, las medidas de cautela no funcionan, el seguimiento no funciona, las víctimas mueren, a pesar de que pidieron ayuda 1000 veces. Entonces, por eso yo creo que no es bastante lógico tener distancia en ver si esto va a ser exitoso. Claro, es necesario considerar que esta legislación es una herramienta. Si esta herramienta no tiene una condición de posibilidad para que efectivamente opere de mejor forma, estamos jodidos en términos de una ley penal en blanco. O sea, hoy día, tal como está implementada y todo, es una ley... Hoy día, tal como está, debiese funcionar, debiese operar, y por eso nosotros estamos trabajando en un plan, ¿no es cierto?, en una hoja de ruta, donde en primer momento es necesario, ¿no es cierto?, sensibilizar y capacitar a la institución de Carabineros en términos de la recepción de estas denuncias y sobre todo, ¿no es cierto?, las entidades que son las primeras acogidas. Pero también necesitamos sensibilizar y educar a la población cuáles son sus derechos, que Carabineros no puede disuadirte a realizar una denuncia, cuáles son los elementos que tienes que llevar para realizar una denuncia, porque la gente le pide el nombre de la persona y no sabe que no es necesario que tenga ese nombre, por ejemplo. ¿Cómo educamos? ¿Cómo llegamos más allá? Es importante reconocer a todos los actores sociales involucrados en esto. Normalmente cuando hablamos de violencias de género, violencias sexuales, nos enfocamos en los dos grandes actores, que es víctima y victimario. Pero también hay un contexto y hay testigos. Cómo la sociedad, ¿no es cierto?, nos hacemos parte de esto, y cuando no me pregunto solamente qué hago yo cuando a mí me ocurre, sino que qué hago yo cuando le ocurre a alguien más. ¿Qué hago yo cuando veo a alguien que le ocurre esto en el transporte público? ¿Qué hago yo cuando veo que está ocurriendo, por ejemplo, alrededor del colegio que está cerca de mi casa? ¿Cómo yo, ¿no es cierto?, me puedo
generar acciones colectivas también para poder enfrentar este tipo de violencia y que la sociedad la condene. Si no generamos una condena social de todos los actores, esto obviamente vamos a encontrar distintas trabas. El tema es avanzar en eso porque la población, lo que hemos visto y lo que hemos recogido es que más del 90% de la población chilena estaba de acuerdo en sancionar todas las prácticas de acoso sexual callejero. Hoy día tenemos la ley producto de que después de toda la discusión parlamentaria, ¿no es cierto?, incluso también fueron las instituciones de Carabineros, Fiscalía, diversas abogadas y abogados, decir, nosotros necesitamos esta legislación porque la sociedad nos está exigiendo que hagamos algo y lamentablemente al no tener una ley no podemos mandatar. Y necesitamos que esto opere. Y para ello hay un tema estructural, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestras instituciones hoy día han presentado bastante problema, han evidenciado, ¿no es cierto?, los últimos casos de femicidios, ¿no es cierto?, donde la mayoría ha presentado también denuncias. Tenemos que trabajar en términos de los presupuestos que tiene, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los centros de víctimas, ¿no es cierto?, las casas de acogida, la cantidad de profesionales que están ahí para poder atender, ¿no es cierto?, a las víctimas, a sus hijos, cómo solucionamos también el tema del victimario, porque no sacamos nada que la mujer se vaya, ¿no es cierto?, al primer golpe si tenemos a un hombre que sigue golpeando a sus futuras parejas. Tenemos que pensar esto, claro, mucho, a nivel estructural, con distintas herramientas, pero estas herramientas deben conversar. Hoy día queremos eso, queremos que estas herramientas conversen, no solamente a nivel punitivo, sino que también a nivel de política pública educativa. Muy bien, María José Guerrero, muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Muy bien.